A manera de cierre, les quiero compartir algunos de esas reflexiones o aterrizajes que yo personalmente tuve al estar impartiendo el seminario y pues a ver si les resuenan eh, o no. Entonces, bueno, son varias y las voy a ir diciendo y si en algún momento alguien de ustedes quisiera participar, añadir algo, pues hable porque no los estoy viendo, o al menos no estoy viendo a todos. Entonces, si hacen alguna seña, es probable que no la vaya a ver. Ok. Bueno, quiero empezar con una frase que es muy famosa, que es de uno de los biólogos evolutivos más importantes en lo que se llama la síntesis evolutiva, que es la teoría de la evolución moderna, que se llama Theodor Dobzhansky. Y la frase muy famosa de él es: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Entonces, esta es una frase también, eh, podría sonar un tanto arrogante, porque la biología, o al menos el mundo natural y su entendimiento, pues existen desde antes de que existiera la teoría evolutiva, ¿no? Había formas de entender la naturaleza, existía el naturalismo, la historia natural, y de hecho siguen habiendo personas que se dedican a esto sin incorporar nada que tenga que ver con una perspectiva evolutiva. Sin embargo, la teoría de la evolución sí cambia radicalmente el entendimiento que tenemos de la naturaleza. Y eso fue algo que fue como muy innovador y rompió muchas cosas en el momento en el que sale esta teoría. Entonces, siguiendo esta metáfora de Dobzhansky, de que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, pues podemos tomar justo a la teoría evolutiva como una linterna, ¿no? Que prende una luz y que con esta linterna y esta luz guía el entendimiento de lo vivo a través de los procesos que le dan origen. Y no solo origen, sino también los procesos por los cuales la naturaleza se adapta, se diversifica y se extingue. Y hablar de esas cuatro cosas, del origen, la adaptación, la diversificación y la extinción de las especies, de lo vivo, pues no es nada trivial, ¿no? En realidad estamos hablando de procesos muy complejos, estamos hablando de complejidad. Eh, Sin una perspectiva evolutiva, las explicaciones sobre esa complejidad muchas veces se reducen a cuestiones religiosas, aunque no se esté hablando de un dios, ¿no? Cuestiones teleológicas, es decir, un deber ser de la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Las cosas son así porque tienen un propósito. Las especies se comportan de esa manera, lucen de tales formas, tienen tales características por un deseo de algo, ¿no? Por un deber ser que tuviera la naturaleza. Ese tipo de explicaciones, les digo, pues no tienen que decir la palabra Dios para tener como un pensamiento religioso detrás de ellas. Y la teoría de la evolución justo da una herramienta para no tener necesariamente esa explicación. Es decir, para tener una perspectiva distinta de cómo entender la complejidad de lo vivo. Y ustedes, o me gustaría creer que después de este semestre, pues justo tienen esta perspectiva distinta, ¿no? Tienen esa linterna de la teoría de la evolución, que es una nueva forma de ver al mundo, que puede explicar esa súper vasta complejidad a través de procesos naturales, a través de explicaciones que pueden ser puestas a prueba, es decir, que podrían ir y verificarlas como vieron el semestre pasado en pensamiento crítico, y contrastarlas, ¿no? Tal vez con otras explicaciones. Es decir, la teoría evolutiva les da una manera de tener evidencias y hacer predicciones, lo cual en realidad es un entendimiento muy, muy profundo de la realidad, ¿no? O al menos del mundo vivo. Entonces, este entendimiento profundo de los sistemas naturales es importante por varias razones, o al menos a mí me parece importante por varias razones. ¿Alguien dijo algo? Ok. Bueno, una de estas es que abre la posibilidad a entendernos a nosotros como seres humanos, como especie humana, como parte del mismo sistema natural. Es decir, la especie humana ha evolucionado por los mismos procesos que las demás especies, con nuestro camino distinto como todas las demás especies, pero los mismos procesos. Y esto abre varias cosas. Uno es una pauta para preguntarnos cuál es justo nuestro posicionamiento en ese sistema natural. Cómo entonces, al entender en dónde estamos posicionados en ese sistema natural, podemos conducirnos en ese sistema. ¿Cuál es nuestro lugar en él? Y de este entendimiento de nuestra posición en el sistema natural, pues se abre la pregunta de cuál puede ser entonces nuestro potencial de cambio en ese sistema. Es
muy diferente posicionarnos desde aquí, bajo un entendimiento pues naturalista, o al menos evolutivo, ¿no? Desde la teoría de la evolución, de nuestra posición en ese sistema, a posicionarnos desde una perspectiva que no explique la naturaleza desde ahí, ¿no? Que explique el origen de las especies, el origen del ser humano, el propósito del ser humano incluso, o de otras especies, bajo otra perspectiva, ¿no? Si ven cómo, si en realidad la perspectiva evolutiva cambia el lugar en donde caeríamos en ese sistema, ¿no? Nos pone en un lugar distinto con respecto a las demás especies que una perspectiva que no tuviera en cuenta esto. Entonces, sin este entendimiento de nuestra posición y de la forma en que opera el sistema, que serían los mecanismos evolutivos, el entendimiento de nuestro potencial de cambio en ese sistema sería no solo diferente, sino sería muy sesgado, ¿no? Sería limitado. Las predicciones sobre qué pasaría si hiciéramos X o Y cosa serían muy limitadas y probablemente serían erróneas. Es decir, predecir qué pasaría si hacemos tal acción o la otra, esa predicción probablemente, si no toma en cuenta los mecanismos evolutivos, pues sería pues de menos muy limitada. Entonces, por lo tanto, el entendimiento del sistema desde la perspectiva evolutiva o del pensamiento evolutivo ofrece libertad de movimiento, una libertad que está dada por la información, ¿no? Una información que finalmente nos dice o nos da una luz con esa linterna sobre cómo nos posicionamos en la naturaleza. Y eso, si jalan ese hilito, pues es un camino ético, que finalmente lleva a la ética. Entonces, para el siguiente semestre, ¿no? Donde van a haber pensamiento ético, pues es bien importante que tengan esta perspectiva evolutiva, ¿no? Y bueno, esa es una de mis primeras reflexiones, como la conexión entre pensamiento crítico, pensamiento evolutivo y el pensamiento ético, que es lo que sigue. Bueno, mi segunda gran reflexión tiene que ver con algo mucho más práctico, que es que las especies son únicas, ¿no? Las especies no son repetibles, las especies son producto de, número uno, la variación aleatoria, todo esto que estuvimos viendo sobre que la mutación es azarosa, y de contingencias históricas en el proceso evolutivo, de lo que también hemos hablado. Entonces, hasta donde sabemos en el universo, la vida es una rareza. Entonces, y teniendo en cuenta que cada especie es única, con cada especie que desaparece se agota una forma de organización de la materia que es irrepetible e irrecuperable. O sea, la extinción, hasta donde sabemos, no se puede revertir. No podemos traer, y nunca ha sucedido, que una especie se desextinga. Y no nada más en el, o sea, este proceso de la extinción no nada más es irreversible hasta que está completo, ¿no? Es muy difícil parar procesos evolutivos que están en algún punto, ¿no? De ese gradiente que lleva al final hasta que ya han desaparecido por completo de la Tierra. Por ejemplo, cuando hay pérdida de diversidad genética, que vimos también por qué es importante, ¿no? Y por qué también sería difícil de recuperar. O cuando hay flujo o intercambio génico, que también sería en algún punto difícil de parar o extremadamente difícil, tal vez imposible de revertir, digamos en el caso de organismos transgénicos, que de hecho es ahí donde está pues uno de los puntos importantes, ¿no? Que está diciendo justo los biólogos en contra de estos organismos genéticamente modificados. Entonces, hablar con conocimiento de estos temas, de este tipo de temas, que son tan sensibles e importantes en las agendas ambientalistas, pues es esencial. O sea, sin este tipo de conocimiento de pensamiento evolutivo y sin estas bases, hablar desde esto podría incluso resultar ignorante. Entonces, además de eso, pues tener este tipo de perspectiva da pautas sobre cómo conducirnos. Por ejemplo, regresando a los transgénicos, pues cómo se podrían diseñar estrategias, cómo se podrían diseñar políticas públicas que tengan en cuenta lo que sabemos sobre los mecanismos evolutivos y las consecuencias que eso puede tener en los ecosistemas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Con mi choro? Ok. Mi tercer gran, y este tal vez ha sido mi más grande aprendizaje o aterrizaje, o que ya lo tenía y ahorita lo pongo aquí, del semestre, ha sido la percatación de que la vida es un tejido. Una especie es esa especie, pero no nada más es esa especie, ¿no? Es esa especie y hay alguien que está sonando mucho. Ok.
Bueno, como les decía, una especie es una especie y no nada más es ella, sino es la especie y sus relaciones. Entonces, todavía ni siquiera tenemos una forma... ¡Oh, Dios! Es Mariana. Voy a Mariana. silenciarlos a... A ver. En medio de la inspiración. Ni siquiera veo Mariana en la pantalla. Dale en participantes y ahí te va a aparecer una que tiene el micrófono ahí. Hola, ¿cómo le Estoy ven viendo Valle? participantes, pero... Mariana, Vete a la segunda página, Ale, y ahí te va a aparecer. ay, pero no me sales, no puedo. La trato de silenciar y no puedo. Está volviendo loco. Ah, mira, ya está cargando. Pues de moverle ahí eso. Te voy a mandar mensaje de WhatsApp. Sí, porfa. ¿No? Porque no sé por qué no la puedo silenciar. Cada vez se va a poner peor. Ok. Bueno, continúo con el punto 3, que las especies, ya lo repetí muchas veces, pero no nada más son la especie sola, sino son la especie y sus relaciones. Y esto es algo que ni siquiera todavía tenemos una forma clara de cómo medirlo, ¿no? Y está relacionado con que los cambios que tenga alguna especie, cualquier tipo de cambio, un cambio evolutivo, un cambio ecológico, pues están íntimamente ligados con los cambios en otras especies, ¿no? No nada más como causa, sino también como consecuencia. Es decir, si vemos un cambio en una especie, seguramente tiene una causa que tiene que ver con otras, y si vemos un cambio en una especie, seguramente va a tener consecuencia en los cambios de otras. Y bueno, la relación de las especies no es únicamente con especies, como estuvimos viendo, en particular creo que en la UT3 vimos un poco, las especies tienen relación también muy íntima con los ambientes, y no nada más porque en los ambientes sea el contexto en el que la evolución está ocurriendo, y en particular en la que la selección natural pues, está seleccionando, sino este rol activo que tienen las especies en modificar esos ambientes en donde ocurre su evolución. Eso es lo que está al centro de las ideas de Lovelock y Margulis, y lo que tenían, ¿no? Como igual en el centro de su pensamiento y de su análisis al proponer la teoría de Gaia. Entonces, muchas veces... ¡Ay, ahora bien, qué horrible! Ok, ya sé. ¿O no? Es Sergio. Ok. Bueno, muchas veces, porque efectivamente en los textos de Lovelock de repente es confuso y parece que se está yendo por ese lado, se confunde a Gaia con una entidad, o sea, con algo que realmente es una entidad, ¿no? Como la Tierra o el espíritu de la Tierra o algo así. Y en realidad no, ¿no? O sea, según Lovelock y Margulis no lo es. O sea, si leen más de sus textos y entrevistas y lo que querían decir no es para nada eso. Lo que ellos decían es que al analizar un sistema planetario, no de tener una clara distinción entre los organismos y sus ambientes puede resultar artificial. Sí la puedes tener, ¿no? Pero entonces la comprensión que tienes del sistema es limitada y eso tiene consecuencias que finalmente pueden ser consecuencias políticas en el sentido de que te llevan a qué acciones tomar, ¿no? Por eso es importante las perspectivas que tenemos de la naturaleza y tener claras las posiciones que tenemos sobre ella, porque finalmente sí conducen acciones, ¿no? Bueno, entonces la vida, según la teoría de Gaia de Lovelock, la vida modifica el ambiente y las especies son sujetos activos de los ambientes en los que son seleccionados. Por lo tanto, la biota ha formado activamente a la Tierra, sin que esto quiera decir que haya un deseo de formarla, ¿no? Sin que esto quiera decir que haya un propósito de existencia, de supervivencia, de mantener a la Tierra en algún estado. Y lo estoy diciendo tal cual como Lovelock lo menciona, ¿no? Aquí no le estoy poniendo de mi cosecha, aunque pues sí pienso bastante así. Lovelock nunca dijo que hubiera un agente que rigiera a los organismos o alguna clase de espíritu o de agente guiando este proceso. Para él no hay nada en el sistema total que no esté en las partes, o sea, no hay una necesidad de un nivel superior, de un espíritu, de algo así.
lo que está diciendo es que más bien no es útil o no es tan útil pensar únicamente en las partes, sino en todo el sistema completo. Y en eso, pues tiene un montón que ver la coevolución y la simbiosis. Les voy a leer una cita de Lovelock. Dice, en muchos sentidos, Gaia, como una invención, es decir, una invención de él, es difícil de describir. Lo más cercano que puedo llegar es decir que Gaia es un sistema en evolución, un sistema formado por todos los seres vivos y su entorno de superficie, los océanos, la atmósfera y las rocas de la corteza, las dos partes estrechamente acopladas e indivisibles. Es un dominio emergente, un sistema que ha surgido de la evolución recíproca de los organismos y su entorno durante los siglos de la vida en la Tierra. En este sistema, la autorregulación del clima y la composición química son completamente automáticas. La autorregulación surge a medida que el sistema evoluciona. No hay previsión, planificación o teleología involucrados. Entonces, esta forma de ver la naturaleza y al planeta, que es como sistemas conectados que están en evolución recíproca, es decir, en coevolución, viene justamente de un profundo entendimiento que tenían Lovelock y Margulis sobre los mecanismos evolutivos, en particular la coevolución y la simbiosis. Entonces, sin ese entendimiento de dónde viene esa teoría, es difícil, digo, es fácil más bien, pasarse hacia una concepción de Gaia en la que hay un algo superior controlando ese sistema. Y eso, les repito, tiene consecuencias políticas importantes. Por ejemplo, si hay un algo superior controlando el balance de los ecosistemas, una Gaia madre que protege, ¿para qué hacer algo para protegerla si ya está protegiéndolo y además es superior, ¿no? Bueno, y por otro lado, quitar por completo la idea de la interrelación de la biota y lo no vivo, que sería como negar completamente lo que dice Lovelock, pues también tiene consecuencias políticas, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias para la conservación de lo vivo o lo no vivo pueden derivar de este tipo? Entonces, me gustaría aquí que quedara así totalmente claro que lo que les estoy diciendo detrás de todo esto es que el pensamiento evolutivo cabal, es decir, la concepción del pensamiento evolutivo y de la comprensión de los mecanismos evolutivos y cómo funcionan, tiene consecuencias importantes en, en la vida de la gente, ¿no? En la ética, en cómo hacemos las cosas y por lo tanto en la política. Y bueno, esto involucra no nada más los sistemas naturales, las especies, el mundo abiótico, ecosistemas, etcétera. Involucra también evidentemente a las sociedades humanas, lo cual tiene que ver con lo que vimos en la UT3 sobre la coevolución de la naturaleza y la cultura. Entonces, piensen, por ejemplo, en qué se pierde al perder no nada más especies o ecosistemas, diversidad biológica, sino también qué se pierde cuando perdemos diversidad cultural. Entonces, eso es importante. Bueno, ¿qué se pierde no nada más respecto a la cultura? ¿Qué se pierde también respecto a la naturaleza? ¿No? Y es importante tener entonces claro cómo va esta interrelación y lo profundo del tejido, no nada más en lo natural, sino también en lo cultural, para tener en cuenta cómo es que estamos pensando en evaluar los daños ambientales y los daños sociales. La forma en la que las personas se relacionan y manejan el ambiente y viven en él y han vivido en él desde hace muchos años y conocen qué se come, qué se usa para construir, en fin, el profundo conocimiento que tienen, los saberes que tienen, solo tienen sentido, todas esas cosas culturales, si están en el contexto natural en el que estuvieron adaptándose y evolucionando. Entonces, eso también da un posicionamiento distinto en el sistema en el que estamos, pues nos pone como seres humanos como un componente de un proceso que no nada más es humano, ¿no? Estamos en un proceso y en un sistema que es más grande que nosotros y del cual nada más somos parte, no es que estemos afuera analizándolo y ya. Bueno, entonces, para finalizar con mi choro mareador, lo que les quiero decir es que sí, para entender todos estos sistemas necesitamos un montón de herramientas para no quedarnos, para no quedarnos con una mirada muy limitada de qué mecanismos de acción podemos tener, para cómo entender las cosas que suceden, que tienen que ver con los sistemas naturales, es decir, todas las cosas que ustedes están haciendo, si están haciendo algo que tenga que ver con lo sostenible. Necesitamos muchas herramientas y una de esas herramientas pues es la linterna de la evolución. Y ya. Bueno, ¿quieren decir algo? No, a ver, estoy viendo el chat.
Pues sí, lo bueno es que está grabado, también está escrito, no crean que me lo aprendí de memoria. Se los puedo mandar. Ale, yo sí quiero hacer una pregunta. Oye, tú sabes que ya se amplió la definición de biodiversidad para incluir cuestiones de agrobiodiversidad y de cultura. No sé si de cultura, de agrobiodiversidad, sí. La biodiversidad incluye la diversidad de todas las especies, incluidas las domésticas, las domesticadas. Que eso es de lo que, si algunos fueron a la plática de Mariana Benítez en la UT3, con eso empezó, ¿no? Diciendo, ahorita la crisis de la biodiversidad casi nunca ve o casi nunca se explícita la pérdida de biodiversidad, de agrobiodiversidad, ¿no? Cuando si vemos los números, pues también es una pérdida gigantesca. O sea, al parecer ahorita estamos cultivando el 10% de las especies que se cultivaban hace 50 años. Y esa es una pérdida tremenda, que está además de la mano de, no nada más de la pérdida de esas especies y del info, ¿no? De los genes, etcétera, sino de las formas de cultivar, ¿no? O sea, seguramente podemos hablar de eso también cuando se está hablando de pérdida de agrobiodiversidad. A mí me gustó mucho cuando vimos que en la naturaleza hay más cooperación que competencia, porque siento que los humanos estamos muy acostumbrados a competir y pues como que eso me dio una perspectiva diferente. Sí, gracias. No sé si haya más. Lo que ahí les quería decir es que también hay, ¿no? Que hay mucha cooperación y bueno, eso, que hay mucha y además que ha sido súper importante. Como con Gaia al final es una metáfora, ¿no? Lovelock y Margulis pues lo inventaron como una metáfora justo de estas interrelaciones que existen y del sistema planetario. Todas las cosas que utilizamos en la ciencia, bueno, no sé si todas, pero muchísimas, son una metáfora también. Y esas metáforas al final nos ayudan a entender el mundo y nos hacemos una imagen de cómo es el mundo. Y a partir de esa imagen de cómo es el mundo, ¿no? Hacemos nuestras acciones, intervenimos al mundo, lo tratamos, etc. Entonces, pensar al mundo natural como en constante competencia y que eso es lo natural, a pensar el mundo natural como, ok, sí existe eso, pero también existe esto otro, ¿no? La cooperación, pues me parece importante. Ese era el punto. Y muy bien. Jimena nos recomienda 2 libros en el chat. Muchas gracias, Jimena. Bueno, Ale, a mí me gustaría agregar, soy María. Estamos aquí con la cámara apagada porque no tenemos mucha señal. Ok. Pero justo estuvimos viendo esta cuestión de la diversidad, sobre todo de las relaciones. Entonces, para los de agro o para si alguien quiere mencionar agrobiodiversidad, lo buscamos como biodiversidad funcional. Entonces, pues es diferente analizar solamente el número de especies que hay en un lugar a lo que implican todas las relaciones que tienen estas entre flora y fauna. Entonces, si alguien quiere, puede buscar eso también. Gracias. Vientos. Es diversidad funcional, no biodiversidad, porque es una medida en los ecosistemas, ¿no? La diversidad funcional. ¿Qué es esto que justamente estaba diciendo María? De cómo medir la diversidad en un lugar, no nada más como el número de especies, sino las funciones que existen en eso. Entonces puedes tener, por ejemplo, un ecosistema con 10 especies diferentes y decir, ok, pues, ¿no? Y otro con 5 especies diferentes, por ejemplo. Entonces dices, ok, el primero, pues es más, ¿no? Tiene mayor diversidad porque tiene mayor número de especies distintas. Pero luego cuando ves qué funciones están haciendo todas esas, pues igual el que tenía 10 especies, todas las 10 especies son descomponedores, por decir algo, ¿no? Y en el otro, las 5 especies cumplen roles distintos en el ecosistema. Entonces, es una forma distinta de evaluar la diversidad. En este segundo caso, funcionalmente, el ecosistema con 5 especies es más diverso funcionalmente. Y hay otras formas interesantes de medir la diversidad de los ecosistemas. Hay una que justamente es evolutiva, que ahorita no me acuerdo cómo se llama,
pero mide la diversidad como de linajes distintos que hay. Entonces, por ejemplo, vas a un lugar y hay 10 especies, y en el otro vas y hay 5 nada más, pero te das cuenta que en el de 10 todas son especies que evolucionaron muy recientemente de un ancestro común, ¿no? Entonces tienen una historia evolutiva de hace muy poquito común. En cambio, en la otra, ves que esas 5 especies pues, tienen historias evolutivas súper distintas. Entonces, bajo esa medida, el segundo ecosistema sería más diverso. Entonces, sí, es interesante pensar en la diversidad. ¿Qué nos interesa, no? De la diversidad. Y ya, gracias por marearse con mi choro. Bien, entonces, gracias por marearnos. Siempre son buenos mareos esos. Oigan, nada más, estoy teniendo problemas imprevistos con el internet. Les pido que si empieza a fallar drásticamente, pues voy a quitar mi video. Okay. Y falla demasiado, pues me voy a migrar a mi celular. Estoy intentando no hacerlo para no acabarme mis datos. Pero bueno, qué chido, Ale. Me despertaste muchísimas ideas y muchas ensoñaciones en todo lo que nos dijiste. Me encanta cómo Gracias, escribes. Delfín. Bueno, y nosotros en el semestre lo que vimos fue, a mi parecer, una de las maneras en las que, 3 formas en las que el pensamiento de la humanidad, en particular en relación con el diseño, con la práctica de transformar y determinar el entorno y las cosas que hacemos, en términos del pensamiento, ¿no? En cierto sentido, tiene que ver con que el proceso de pensamiento que la humanidad ha ido desarrollando durante decenas de años ha ido cambiando, ¿no? Y en ese cambio y en esa transformación ha derivado justamente en varias teorías que actualmente parecen ser la punta de lanza y que están planteando que los métodos y las maneras en las cuales pensamos el cómo transformar el mundo que nos rodea tienen que cambiarse. Curiosamente, estas 3 teorías que vimos, que es regeneración, permacultura y biomimesis, son 3 teorías que de forma muy cercana e íntima se acercan a la biología, y a través de la biología es que empiezan a entender muchas de las cosas del quehacer de la humanidad a nivel planetario. Y esto, aparte, está vinculado con el proceso a partir del cual la humanidad transforma su manera de pensar. Es decir, estas teorías derivan de la evolución del pensamiento humano y también tienen que ver con que la humanidad es capaz de generar un pensamiento que no solo evoluciona, sino funciona de forma evolutiva. Y esto se relaciona fundamentalmente con que la naturaleza básicamente lo que hace es generar una enorme multiplicidad de opciones de diseño, y estas formas de diseño no consciente, pero que son diseñadas por algunos parámetros, fundamentalmente los cuales son determinados por el proceso de evolución, implican que el diseño está vivo, que es lo que existe en la actualidad, toma relevancia en el sentido de estas formas que planteaba Ale sobre el origen, la adaptación y la extinción de las especies. De la misma manera, las ideas que la humanidad tiene se originan en algún lugar, ¿no? Estas se adaptan según contextos específicos y muchas de ellas, la gran mayoría de las ideas se extinguen, ¿no? Y como vimos en la clase, una vez que te extinguiste, pues ya te extingaste. Ya no hay forma de regresar, ¿no? Justo como Alejandra decía, ¿no?
no tenemos manera de regresar a aquello que ya se perdió, ¿no? Estas tres teorías toman fundamento de eso, en donde la vida es una de las, por más lejos que la humanidad ha ido en el universo, por más lejos que hemos visto, que hemos observado o que físicamente hemos logrado llegar, la humanidad no ha encontrado otro lugar en donde encontremos entidades vivas. Eso implica que la vida es la cosa más rara que conocemos en el universo. Y el que sea la cosa más rara que encontramos en el universo, si lo llevamos a la escala planetaria y en el planeta, tuviéramos una cosa que cubre la totalidad de la superficie de un grano de arena, ¿no? Y solo existe en esa superficie de ese grano de arena y en ningún otro lugar de este planeta, esa cosa que aparte, en términos de esta metáfora, tiene una enorme capacidad para construir complejidad y para desarrollar y sostenerse a sí mismo, sería lo más viable. Este pensamiento deriva de la ecología profunda, que es una de los fundamentos que dan cabida a que emerjan muchísimas teorías de diseño que actualmente se utilizan. Tanto la regeneración como la permacultura y la biomimesis toman este pensamiento como un basamento. Y este pensamiento significa prácticamente que la vida tiene un valor intrínseco, no importando el valor que la humanidad le dé. Si lo mantenemos externo, es una cosa genial, o sea, es una cosa que asombra. Pero si volteamos hacia el interior y nos damos cuenta que nosotros, justamente teorías, es empezar a borrar las separaciones que a través de constructos sociales hemos creado entre la humanidad y la naturaleza, entonces es posible borrar esas separaciones. Entonces, para mí, este pensamiento que deriva de Arne Naes es una de esas linternas, de la misma manera en que la evolución es una linterna que nos permite guiar los procesos. Y esta linterna, las linternas son muy importantes. Justo hace poco leí una frase de Octavio Paz que dice, tanto la extrema luz como la extrema oscuridad enceguecen. Y está bien padre la frase, ¿no? Si es una luz desbordante como la del sol, no podemos ver. Y si la oscuridad lo cubre todo, tampoco. A mi parecer, estos pensamientos y el que somos capaces de crear oscuridad y luz, ¿no? Son tres cosas que se unieron en mí durante este semestre. Y que justamente la manera de regular, la forma en que la humanidad hace brillar su piel o la mantiene completamente opaca, es a través de las decisiones y de la medida en la cual determinamos el entorno que nos rodea. En ese sentido, cuando hablamos de que somos parte de esa cosa tan rara que solo existe aquí en ningún otro lugar del universo que hemos observado, y que esa parte tan rara implica que el diseño está vivo y nosotros somos ello, no hay manera de no extender eso hacia cualquier cosa que nosotros realizamos. Todo diseño humano es diseño vivo. Y todo pensamiento humano también lo está. También por eso pueden perecer, pueden no adaptarse, pero pueden tener un efecto impresionante en el entorno en el cual se desarrollan. Si tomamos en cuenta el hecho de que somos diseño vivo y que la humanidad es parte de este sistema vivo, sí podemos entonces evaluar de forma directa y precisa
qué sucede con nuestros diseños, ¿no? Y cuál es el efecto que estos están teniendo en todo lo que les rodea. Las teorías que vimos las abordamos desde unos componentes fundamentales de sí mismas, que son los principios a partir de los cuales operan. Y la perspectiva que se buscó en este semestre fue poder imprimir esta visión de principios en sus proyectos y entonces que sus proyectos pudieran tener elementos que gobiernen sus decisiones y que les permitan entonces vivir. El hecho de que los proyectos, si tomamos la perspectiva de que los proyectos están vivos, entonces son capaces de adaptarse y son capaces de mejorar y son capaces de tener un enorme impacto a nivel planetario. Son diseños que no se quedan en las limitaciones del pensamiento de quien los crea. Son diseños que trascienden sus propios límites y que a través de los principios que los constituyen mantienen dos características fundamentales, que es poder seguir siendo coherentes a sí mismos, mantener una coherencia hacia el interior y poder plantear una forma de acción congruente con el mundo que nos rodea. Es decir, hacer proyectos que realmente estén a la altura de lo que el sistema vivo planetario necesita. Dejar de hacer ejercicios vacuos y mediocres en donde se utilizan demasiados recursos humanos, económicos, energéticos y de todo tipo, y apostarle todo a cosas que realmente tienen una congruencia interior y tienen una coherencia interior y una congruencia exterior. Dentro de los principios que se manejaron, dentro de la regeneración hablamos, ¿no? Fundamentalmente de cuál es el potencial. La regeneración plantea que no solo hay que saber qué problemas enfrentamos y cómo estos problemas afectan y modifican, transforman lo que les rodea, sino cómo, además de buscar resolver esos problemas, podemos también dedicar gran espacio de nuestro ser en encontrar la manera en que el potencial se exprese en la actualidad. Y literalmente esto significa ser capaces de traer el futuro al día de hoy, de hacer que el futuro exista en el aquí y el ahora. En ese sentido, nuestros diseños, si son capaces de realizar el potencial de un lugar, Sierra dice que se cayó un árbol y hay una persona que va a ir a auxiliar. Ay, santo Dios. Ay, espero que todo esté bien. Sí, ve. Y cuidado. Ay, ya se me perdió la idea. Estabas diciendo de traer la regeneración, tiene que ver con traer el futuro a no la hora. solo pensar. Si nuestros proyectos son capaces de hacer que el potencial exista en la actualidad, nuestros proyectos no solo están aquí y ahora, sino que nuestros proyectos realmente están siendo, que es la forma más profunda de presencia que existe, ¿no? El estar siendo es lo que muchas teorías occidentales le llaman el mindfulness, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de hacer que realmente nuestros diseños estén vivos y que estén siendo un motor de transformación y de desarrollo de bienestar en el planeta. Esto viene a través de entender y relacionarnos de forma más íntima con lo que significa el potencial y qué herramientas podemos tener para poder llegar a él, ¿no? La siguiente teoría que vimos es la permacultura. La permacultura deriva de un proceso larguísimo de observación del entorno natural desde la perspectiva de los sistemas. Y fundamentalmente plantea que los humanos, como parte de la naturaleza, tenemos ya todo el conocimiento para generar sistemas
que están interconectados y que son interdependientes con todo el sistema vivo que les rodea. Para ello, que uno de los grandes logros de la permacultura es el desarrollo de principios éticos. Estos principios éticos plantean que todo proyecto puede trascender de sí y que esta trascendencia puede estar enfocada fundamentalmente. ¿Por qué dicen que estoy rapeando? Ya los leí. Es que como que se alentó tu conexión y se empezó a decir todo de golpe. 1000 palabras por segundo. Perdón, es mi internet. ¿Los principios trascienden? Sí, los principios trascienden, hacen que el proyecto trascienda y que esta trascendencia se pueda enfocar de forma pertinente a el desarrollo y la construcción de un bienestar común. Este es uno de las principales cosas que la ética busca. No hay una sola ética, no hay una sola respuesta ética a los dilemas, pero lo que sí están buscando todos aquellos que son ethical seekers o buscadores de la ética, es generar el mejor impacto o el mayor bienestar a todo lo que le rodea, incluyendo todos los efectos negativos que esto puede tener. Es un balance interesante y es una de las primeras teorías que plantean esto como una de sus partes fundamentales. Por eso abordamos un poco esto y por eso la idea era integrar este tipo de concepciones a sus propios proyectos. Por último, vimos biomimesis, que lo que plantea es que nosotros como humanos podemos de forma decidida y completamente ligada a la voluntad, inspirarnos en el medio natural al cual pertenecemos. Lo que plantea la biomimesis es que la humanidad es la manera en la cual la naturaleza logró entenderse a sí misma. Desde una manera racional, en el desarrollo del lenguaje, desde el desarrollo de complejidad y de pensamiento complejo. Desde una manera en la cual la naturaleza es capaz de complejizar el medio en el cual vive. Esto plantea que la humanidad es resultado de este enorme sistema complejo universal y es la manera en la que el universo desarrolla complejidad dentro de lo complejo. Y si atamos a esa complejidad la pertinente voluntad humana de hacer las cosas bien y de buscar el bienestar común, que también es uno de los fundamentos de la biomimesis, se plantea que podemos acercarnos al sentido y se buscó evaluar los proyectos a través de estos, ¿no? En el sentido más profundo de las cosas que he entendido, en particular en este semestre, y es algo que creo que he estado como merólico repitiendo, y que me repito a mí mismo casi como una especie de mantra o de práctica, ¿no? Donde te autorrecuerdas y te autoobservas, es que la mayoría de las cosas que nos rodean tienen un punto de origen que deriva de cuál es la calidad de las relaciones que estas cosas, objetos, proyectos o personas generan en el mundo. Y un poco la visión que he tenido ahora es cuál sería la mejor manera de generar procesos en los cuales el aumento en la calidad relacional de todo lo que les rodea. Y pues bueno, regresando a una idea, en base a esto, que es algo que dijo Ale en relación a la teoría Gaia, ¿no?
Cuando Lovelock plantea la teoría Gaia, transforma un paradigma de visión de cómo la humanidad veía el entorno, y el entorno básicamente era visto entre componentes bióticos y abióticos, y se entendía que solo los componentes abióticos podían afectar a los bióticos, es decir, existían inundaciones, incendios, terremotos, volcanes, como el que sucedió en estos días en Guatemala, ¿no? Y se explicaba que la vida en realidad no podía configurar o reconfigurar o transformar el entorno en el cual está. Es trascendental que Lovelock haya dicho que este pensamiento era erróneo o no era algo cercano a la verdad, y que planteara en el 69 que la vida, por supuesto, que puede transformar en gran medida el entorno que le rodea. Esto es sumamente importante porque es a partir del 69 y de la década genera el espacio en donde el análisis del quehacer humano se vuelve algo serio. Si nos empezamos a preguntar en los 70s sobre los límites del crecimiento y nos empezamos a preguntar sobre cuáles son los verdaderos efectos de todas nuestras acciones, no solo a nivel local, sino a nivel global. No cabe duda que el ahora que estamos viviendo y la actualidad, el momento actual que nos está tocando vivir, es resultado profundo de la calidad de las relaciones que la humanidad ha generado con el entorno, y que esto ha significado una enorme cantidad de impactos que están yendo en contra de aquello que es lo más raro que conocemos en el universo y a lo cual pertenecemos, que es la vida misma. Y pues bueno, más o menos ese es el choro mareador. Eh, eh, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o duda, chisme, sugerencia. Ok, entonces, para que se despejen y más bien aterricen ustedes solos, tenemos una propuesta de dinámica que es dividirlos en grupitos, como hemos hecho antes, y pedirles en esos grupos que platiquen entre ustedes, sobre todo para aterrizar en dos cosas particulares. Una son que mencionen muy sucintamente dos aprendizajes clave de cada seminario, es decir, de pensamiento evolutivo y de modelos de diseño regenerativo. Eso es una parte. Y por la otra, también que mencionen sucintamente y que lleguen a un acuerdo sobre dónde estaban a inicios del semestre y dónde están ahora respecto al entendimiento de los sistemas socioambientales. ¿Están claras las dos cosas? Sí. Va, pues entonces... ¿Alguna duda? Y tenemos nuestra hojita favorita que les voy a poner en el chat para que ahí por equipos lo escriban, ¿no? Y entonces quedarnos con un registro escrito que siempre es bonito de estas reflexiones suyas. ¿Va? Se supone que todos pueden entrar y editar. Van a ver en la... Sí, justo van a ver en la hoja que hay varias hojas con las mismas preguntas. Entonces, en los equipos que se generan aleatoriamente, agarren una que esté de esos dos aprendizajes significativos que tuvieron de cada seminario y una exploración, una especie de delta de diferencia entre el estado actual y el estado pasado. ¿Va? ¿Cuánto tiempo? Yo diría que 20 minutos. ¿Y cuántas personas? Van a ser como de 4 o 5 personas. Algunos van a quedar de 4 porque no estamos en un número exacto. Y aquí nosotros somos 3, pero bueno, ya será. Ok. Bueno, ahorita veo. Órale. Bueno, los voy a empezar a dividir. Asignar sí. 6. Ok. Ahí va.
Diana, ¿por qué no está? Ay, es que tengo que poner en otro lado mi micrófono, Ale. Ah. Pero Y se luego, supone que... Mere, tienes que entrar. Lala, también tienes que entrar. Joserra. Joserra. ¿Qué onda? Cada quien pone primero sus 2 aprendizajes y después los comparte. Tienen todos que picar unirse a la sesión para grupos pequeños. ¿Quién es iPad de Air o JB? No sé. Jairo. ¿Jairo? Sí, ¿Quién está hablando? Jairo. Diana. Órale. Diana, no entendí por qué Diana. no estás en un grupo. Es que sí estoy en un grupo, pero me conectó doble porque en mi compu no sirve el micrófono. Ah, ok, pero entonces estás en un grupo y a la vez hablando con nosotros. Sí. Ok, ya no hablas con nosotros. O sea, uno de tus conexiones está en audio nosotros y la otra está en video. Ujú. Pues veo que sí, porque ellos no me escuchan, no me dicen nada. Entonces, Sí, no te van ¿En a cuál oír. sesión estás? con Ya Angie, vi. Llegarlos ahora. Sí, se los obliga el sistema. Hola, de nuevo. ¿Ya están todos? Sí. ¿Cómo les fue? Ya regresaron. Bien. Muy bien, pues ¿quiere algún equipo comenzar a compartir algo que le pareció especialmente compartible? Lo que podemos hacer es que una persona de cada equipo dé como una especie de resumen y así ir avanzando. Órale. Entonces, ¿quién es el primer voluntario? Venga. Jimena. Solo me reí, perdón, no vi que estaba. Ni modo. Ni modo, Jimena. Bueno, si quieren voy. Bien. Bueno, nosotros la verdad es que no terminamos el ejercicio, pero pues estuvo muy bien la charla, estuvo muy padre escucharnos. Y en los aprendizajes, ay, perdón, espérenme, es que aquí está. En los aprendizajes, pues compartimos varias cosas, pero pusimos en pensamiento evolutivo que en la naturaleza, pues esta parte de que lo que observamos principalmente son relaciones de carácter mutualista, ¿no? O de cooperación. Y cómo esto nos hace pensar o ver lo lamentable que es que realmente nuestra relación como humanos con la naturaleza ha sido de degradación, ¿no? En los últimos tiempos. Y bueno, cómo poder girar y ver esta parte de que en realidad las relaciones están dadas más bien por cooperación y cómo podemos transformar para acercarnos a eso, ¿no? La otra es que, pues, esta cuestión también de que los patrones culturales se pueden dar por imitación. Platicamos un poquito de esta teoría de la memética y cómo pues necesitamos justamente para no estar en esta cadenita de solo estar imitando patrones pues, pinches, ¿qué necesitamos, no? Y pues decíamos que pues debe venir un cambio interno, ¿no? Esto que hemos hablado también varias veces, desde qué estado del cero, desde dónde, de qué estado de conciencia estamos y desde qué necesitamos para cambiar esto, para poder generar pues nuevos patrones que nos lleven a coevolucionar, ¿no? Con el entorno de una manera más armónica. De modelos de diseño, Sergio mencionaba que a él le llamaba mucho la atención que en los 3 modelos que vimos siempre se hablaba mucho de los sistemas vivos, ¿no? Entonces,
pues decíamos que desde nuestro lugar como humanos, podernos ver parte, obviamente, de este sistema vivo, pero con la posibilidad de descubrir estos potenciales en los lugares, en esta lectura del lugar donde se van a realizar los proyectos, ¿no? Tenemos ese lugar que es diferente en el sistema en el que estamos, ¿no? Y pues tenemos que tomarlo responsablemente. Y la otra que platicamos en modelos también es pues la importancia de que estos principios, más allá de estos 3 modelos que son de diseño, que tienen elaborados sus principios que son valiosísimos, pues fue como muy interesante decir, y que lo vimos con Delfín, que nosotros establecer nuestra propia lista de principios que va pues enlazado seguramente al pensamiento ético que veremos el próximo semestre, ¿no? Pero que la base es eso, es como que ya vimos esto, sí, pero ahora ¿cómo aterrizamos para que esos principios, cuál va a ser mi lista de principios con los cuales voy a seguir actuando, con los cuales me voy a relacionar con la gente con la que voy a trabajar, con los cuales pues actúo, me relaciono en mi familia, en mi entorno, en el mundo, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me impulsó mucho este seminario como a pensar en eso, pero pensarlo de una manera bastante formal. ¿Cuáles son mis principios y realmente qué congruencia va a haber con esos principios y la elaboración de nuestros proyectos socioambientales, ¿no? Bueno, pues esas son las reflexiones que hicimos. Muchas gracias, Jimena. Qué chidas reflexiones. Siguiente equipo. ¿Quién más anda deseoso de compartir sus pensamientos? Venga, a todos nos importa. A ver, el equipo de la hoja hacia arriba de Jessica, Cle, Joana, Beca, Ale y Joserra. Igual y lo que nos pueden compartir ahora es la otra parte, ¿no? Dónde estaban al principio del semestre y dónde se encuentran ahora. Bueno, una de las cosas que mencionábamos y que todos estábamos de acuerdo es que al principio del semestre no comprendíamos bien cómo es que se tejía, ¿no? O sea, los conceptos que íbamos a ver en esta materia y en la de Delfín, con lo de los proyectos, lo de las materias de especializado. Y ahora ya pues, se entiende, bueno, en nuestro caso se entiende perfectamente, ¿no? Dónde se conecta, cómo se repite y cómo representas lo que estás viendo en dentro de un proyecto, ¿no? Y ahorita ya como lo estamos enfocando pues a un proyecto ya de titulación, pues es como puedes también incluir todo, o sea, porque al final sí se conecta, ¿no? O sea, a mí sí me pasó que al principio no tenía ni idea y no entendía, y ahora ya ves las conexiones y cómo una alimenta a la otra. Padre, mi alma descansa. Gracias. Otro equipo que nos quiera compartir lo que quieran, alguna reflexión que les parezca particularmente significativa, que quieran compartir con los demás. Vale, mira, nosotros sí estábamos de acuerdo en algo, y es que vimos la importancia de los modelos de evolución cultural, sobre todo su utilidad para cambiar paradigmas. Y cambiar paradigmas vimos también que era lo más efectivo que había a la hora de atacar sistémica, como una acupuntura sistémica, un ciclo vicioso. Pero sí sentimos que lo vimos demasiado rápido, que no le dedicamos el tiempo necesario, que era, yo te diría, lo más importante de todo el curso, o lo más útil para proyectos socioambientales, y le dedicamos 1 hora rapidísimo, y la tarea, puta, sí es cierto que nos mandaste aquel libro, pero sí amerita un taller solo de eso. Ok, extensión universitaria. Pues no sé si extensión, porque yo salí con un chorro de dudas, muy emocionado por el tema, pero con un chorrazo de dudas, ¿no? Ok. Sí, lo que podemos hacer más bien es, recuerden que gran parte de lo semipresencial es que hay un componente muy importante del trabajo no presencial, ¿no? En ese caso sí sería como leer las lecturas y organizarnos para que no nada más quede en su cancha, sino con alguna asesoría de mi parte. Va, hecho, pues te vamos a molestar. Sí.
Y aparte de su queja / sugerencia, ¿tienen un aprendizaje significativo? Tenemos un chorro porque, por ejemplo, comentamos sobre todo en la parte de Delfín, que gracias a lo que vimos con Delfín tenemos un marco teórico para justificar muchas cosas de los proyectos socioambientales. Que si antes nos hubiéramos lanzado un proyecto socioambiental, pues hubiéramos ido con muchas ideas que hemos oído aquí y allá, muy padres, somos muy ambientalistas, pero no tendríamos ni idea de que existen grupos de investigación en Estados Unidos como Regenesis o el Biomimicry Institute, o que existe ese movimiento como permacultura con un chorro de variantes y subgrupos, ¿no? Entonces, estuvo padre un poco que ahora sí tenemos un marco teórico para hacer el approach a los proyectos socioambientales, ¿no? Y de tu parte, pues no fue mi caso, pero supongo que mucha gente también, por lo que he leído en el spreadsheet mucha gente le vino muy bien la perspectiva evolutiva que tú diste para entender que la naturaleza no está diseñada con un propósito, sino que sí son un chorro de interrelaciones que al final se equilibran, hay un resultado final, pero lo vemos ya tan bonito que mucha gente puede pensar en un Dios, pero que realmente no es necesario tener ningún tipo de pensamiento, de diseño inteligente para dar la complejidad, ¿no? Vientos, gracias. Era por decir algo bueno, ¿eh? Aunque hubo la acotación, no fue mi caso, pero... Yo creo que la materia le gustó a mucha gente, no fue mi caso, pero... No, a mí me encantó la materia, pero no por la misma razón que tú. Está bien, te estoy molestando. Otro equipo que nos quisiera compartir algo. Creo que justo esta parte de compartir es bien importante, ¿no? Porque pues resuenan algunas cosas, otras no, es decir, se hace la comunidad en esta plática. Entonces, por favor. Bueno, yo aquí estaba releyendo. Hola, Diana. Estaba releyendo lo que pusimos y algo de lo que ha mencionado Hugo es que dice, al igual que en la evolución, por selección natural, los proyectos con mayor probabilidad de éxito son aquellos que mejor se adaptan a los cambios. Y lo relaciono un poco con algo que tú dijiste en alguna clase, Ale, que decía que las especies con mayor resiliencia tienen más variabilidad. O sea, me suena que están muy ligadas esas dos frases, esas dos oraciones, y también la de que pusimos de la evolución cultural es esencial para lograr proyectos regenerativos exitosos, es decir, que se necesita una amplia visión. Conecté ahorita esas oraciones en general, que fueron, el primero fue aprendizaje y los otros dos fueron donde estábamos al inicio y ahora. Qué padre, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Yo igual no es del equipo, pero ahorita me acordé que siento también que las tareas, como el diseño de las tareas, pues unas ponen de nuestro lado, ¿no? Las autodiseñadas, pero el diseño también de sus tareas, aunque a mí me costó más esta de pensamiento evolutivo y a veces cuando creía que entendía, después me daba cuenta que no. Pero el diseño de las tareas como que fueron muy, muy bonitos y nos fueron encaminando, ¿no? A explorar y a ir por más y adentrarnos más en temas que nos interesan. Y como empatar justo estas dos cosas que, no sé, Arelia estaba contándonos de cómo también esto empata mucho ya con nuestras materias especializadas y ahorita le vimos así como la liga porque sus tareas nos ayudaron mucho pues a relacionarlas y creo que eso estuvo muy bueno. Gracias. Estás en mute, Delfín. Qué chido, ya, sí. Vientos, gracias. ¿Y quién más? Falta el equipo que sí están presencialmente en equipo. O sea, María, René, Laia y Nash. Y ahí están, estoy viendo a María. Prometí que yo no iba a hablar, pero no quiere nadie hablar. Tuvimos varias controversias. Nos pusimos muchísimo a hablar sobre la evolución del pensamiento per se
y cómo eso era simplemente una evolución misma de la especie y cómo hoy somos resultado también de ese pensamiento. Pero la verdad es que no llegamos al punto número 2 y pues sí, seguimos con muchas controversias, sobre todo. También coincidimos con que faltó bastante tiempo para poder realmente observar el pensamiento evolutivo o la evolución del pensamiento, para poder realmente tomar medidas sobre cómo un futuro puede cómo podemos ver el potencial del futuro, ¿no? O sea, vemos que eso es un grado de complejidad muy grande y que, pues sí, no nos sentimos como muy listos para decir, sí, tendría que evolucionar de esta forma. Incluso algunos dijeron que pues, podría ser hasta riesgoso, ¿no? Como seguir haciendo intervenciones que igual y no tenían un resultado, pues sí, como sostenible o regenerativo como tal. No sé si alguien ya se puede animar a decir un poquito más. Venga. Sí, ahí andamos. Sí. Yo creo, no sé si entendí bien, pero creo que hay una cosa importante que puntualizar, que es que como yo lo entiendo y como creo que se podría aplicar el pensamiento evolutivo, es más bien para tener más herramientas de cómo lo que se haga en la naturaleza va a repercutir en la naturaleza misma, ¿no? O sea, como si, un ejemplo muy burdo, o sea, como si plantar puros clones, qué resultados, qué consecuencias va a tener en esa misma naturaleza. Cómo quitar la diversidad funcional, ¿no? O reducir la diversidad funcional tendría consecuencias. No cuál es el futuro, cuál es el futuro evolutivo deseado, que me parece que es imposible de saber desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque justo un montón de cosas que tienen que ver con la evolución pues son impredecibles por el carácter aleatorio de la variación, por las contingencias históricas, es decir, por las mismas razones que hacen a las especies irrepetibles. No, las especies son irrepetibles porque la historia por la que han pasado es irrepetible. No hay forma de poderla reproducir y por lo tanto tampoco hay forma de poder predecir exactamente cuáles van a ser los cambios. Entonces, nada más quería puntualizar eso. Porque mencionábamos no era tanto de ver cómo podíamos mejorar el futuro, sino de que a lo mejor algunas acciones que estamos realizando, así como nos ha pasado en el pasado, valga la redundancia, que tratamos de mejorar nuestro entorno y a veces no comprendemos del todo todos los sistemas que involucra este aspecto y por ello llegamos a dañar alguna especie que no tenemos en consideración o no estamos viendo todos los aspectos y en lugar de ayudar, a lo mejor perjudicamos. Ok. Era por ahí. Sí, de acuerdo, eso puede pasar. De acuerdo. ¿Y alguien más? Bueno, en particular la pregunta 2 de dónde estaban y dónde están ahora. ¿Alguna otra idea o pensamientos que les hayan venido de reflexión como del proceso en términos del entendimiento de un sistema socioambiental? Bueno, sin llegar a hablarlo del equipo, puedo hablar desde lo que yo aprendí. Y sí, yo pues me volé, ¿no? O sea, empecé a soñar muchísimo. Y también me di cuenta que el proyecto estaba haciendo también con ese potencial que podíamos ver en el futuro. Entonces pienso que fue pues como un impulso para continuar aún con todas las trabas que hemos tenido, con todo el tiempo que ha sido como muy paulatino y muy despacio, y saber que sí podemos diseñarlo sin ninguna prisa, sabiendo que puede regenerar en un futuro, considerando pues que vamos a evolucionar y que tenemos que seguir regenerando en cada
evaluación, ¿no? O sea, no hay como un final y digamos ya estamos del otro lado, ¿no? Como que tenemos que siempre tener esta visión de que tenemos que ir transformándonos en cada situación y en cada sí, momento. Entonces, ahí es donde yo me quedo y pues sí, súper soñadora con ver potenciales. Chido. Y soñar está padrísimo. Nunca hay que dejar de hacerlo. ¿Alguien más? A mí me interesa en particular esa parte del cómo, qué cambio vieron, o sea, cuál es el punto inicial y el punto final, ¿no? Que uno puede observar en sí mismo a veces o en la manera en la que ve el mundo. Si alguien tiene más comentarios sobre esto, estaría padre. Yo tengo un último comentario. Escucharlo. Ay. Sí, por favor. Yo compartía, Rebeca, compartía con el equipo que a mí en lo personal me inspiró como mucho respeto, o sea, como realmente situarme en un espacio al que le tengo mucho respeto o al que le debería de tener mucho respeto y mucha admiración. La caminata que tuvimos contigo de Deep Time Walk, a mí me inspiró muchísimo como para entender el proceso histórico, o sea, toda la historia que tiene, la evolución que ha tenido y todo el tiempo que ha tardado y situarme en el momento en el que estoy, ¿no? Y sí, o sea, como ver cualquier acción que yo vaya a hacer, verla con mucho respeto, no querer poner como esta medalla pues de Mesías, ¿no? De que vas a de pronto transformar muchas cosas, sino integrarte a los procesos que ya existen, que han existido, y sí, verlo como con mucho respeto. A mí me inspiró como estos talleres, estas clases, eso, como una reflexión muy profunda sobre en dónde estoy parada. Qué padre, Beca, gracias. Sí, qué padre. Y bueno, a manera de comercial, pues estamos planeando hacer un Deep Time Walk para toda la generación el siguiente semestre. Tendría que ser un día del taller, pero bueno, lo estamos planeando para que sepan. O sea, entre dos grupos. Pues sí, supongo que no todo el mundo podría ir. Si todo el mundo puede ir, pues entonces qué bien, y es un happy problem y vemos qué hacemos. Porque sería no durante el taller, ¿no? Sino un día antes o un día después o algo así. Tenemos que planearlo Delfín y yo. Sí. Gracias. Pero la idea es poder hacer todos esa caminata y sumergirnos en el tiempo profundo. Ale, ¿y cuándo podríamos tener como una sesión complementaria para el tema de los criterios de cooperación? Porque justo, por ejemplo, para mi tema de proyecto, me gustaría mucho que eso fuera como el sentido o el giro que tomaran la parte de pensamiento evolutivo de mi proyecto. Y creo que me falta reforzarlo más. Entonces, en vez de tal vez yo llamarte y verlo contigo, pues estaría padre que varios nos sumáramos. Pues a ver, pues más bien, ¿ustedes tienen clases la próxima semana virtuales? Pues no, ya no. Entonces podría ser la siguiente semana. Podría ser el lunes. A ver si podría ser el lunes. Lunes 11. Podría ser el lunes. Va, por mí está bien. No sé si los demás, si alguien más quisiera, hay que... Yo también quiero porque también va por la cooperación mi proyecto. Podría ser el lunes, podría ser el martes. Ajá. Sí. Igual. Va. Sí. Voto lunes. Bueno, pues ¿por qué no? Quienes quieran, me escriben un mail y ya armo el grupo y vemos si el lunes. Súper. Gracias. Vientos. Pues, ¿qué más sale? Nada más. ¿No? Vientos. Pues
creo que podemos ir cerrando esta última sesión virtual. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por los cambios de días y de horarios. Hubo infortunios y razones de peso mayor, pero lo increíble es que estamos pudiendo hacer esto con muchísimos de ustedes. Sí, muchísimas gracias. De verdad les agradezco profundamente todos los aprendizajes de este semestre. Sí, muchas gracias a todos. Nosotros a ustedes. Adiós a todos. Bye. Chao. Gracias, bye. Un abrazo a todos.